Bienvenidos a este CIPAS de la tarea número 4. Pues en esta tarea nosotros estamos trabajando con compuestos orgánicos nitrogenados y biomoléculas. Yo soy Iván Darío Mura Vergara, tutor de química orgánica. Espero que mis estudiantes estén acá presentes. La idea es que pues podamos resolver dudas de esta tarea número 4. Yo soy ingeniero químico, con doctorado en ingeniería química, así que pues algo de esto he trabajado en mi experiencia en la ingeniería química. Entonces, como lo dice el título, vamos a hablar de compuestos orgánicos nitrogenados, principalmente en este CIPAS. La parte de la biomolécula lo trabajaremos en el siguiente CIPAS. En este vamos a trabajar el punto 1 y 2. La idea es que ustedes salgan aquí con unas reglas claras para abordar estos ejercicios y que se les haga fácil desarrollarlos en la química. Entonces, damos inicio hablando de qué son los compuestos orgánicos nitrogenados. Entonces, su nombre, como la mayoría de cosas en la química, indica mucho ya de lo que vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos de compuesto orgánico, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de la química orgánica, ¿a qué hacemos referencia? La química de lo que conlleva los átomos de carbono, todo lo que es átomos de carbono. Literalmente es así, la química del carbono. Y esta tiene un nombre especial, química orgánica, porque con el carbono, como el carbono tiene la posibilidad de realizar 4 enlaces, nosotros podemos tener infinidad de moléculas con el carbono. O sea, esa capacidad del carbono de realizar esos 4 enlaces nos brinda la oportunidad de generar muchísimas moléculas. Y por eso toda una rama de la química está dedicada al estudio de las moléculas que nosotros podemos realizar, obtener con ese carbono. Entonces, cuando hablamos de compuestos orgánicos nitrogenados, estamos hablando de que además del carbono y de las enlaces que podemos hacer con el carbono, vamos a tener otro elemento en esas moléculas, que sería el elemento, ¿el qué? ¿Cómo que qué pena? No, me repite Como la estamos pregunta. hablando de compuestos orgánicos, ya sabemos que estamos hablando de compuestos que contienen carbono. Y el carbono, pues, Nitrogenados. exacto. Y la parte de nitrogenados quiere decir que tenemos otro átomo. ¿Cuál es el otro átomo? Nitrógeno Hidrógeno, El nitrógeno, oxígeno exactamente. No, el nitrógeno. con nitrógeno. hidrógeno. Compuestos orgánicos nitrogenados. Entonces tenemos en la parte orgánica el carbono y en la parte de nitrogenados el nitrógeno. Entonces ya sabemos que las moléculas orgánicas nitrogenadas van a tener carbonos y nitrógenos. Y se hace referencia al nitrógeno porque en este caso, para las moléculas nitrogenadas, como las amidas, ese nitrógeno va a tener una reactividad, o sea, va a determinar el nombre de la molécula. Por ejemplo, nosotros en, en estos compuestos nitrogenados ya sabemos que son moléculas orgánicas que contienen átomos de nitrógeno formando enlaces con carbonos o hidrógeno. Ahora, dentro de los más importantes, nosotros podemos encontrar las aminas y las amidas, no son los únicos, pero son dentro de los que podemos encontrar de los más importantes y los que atañen al punto 1 de la guía, ¿verdad? A ustedes les están preguntando en el punto 1 desarrollar o estipular con el número de carbonos que el tutor les da una amina, unas aminas y unas aminas. Ahora, las aminas, ¿por qué son importantes? Las aminas son importantes por su versatilidad biológica e industrial. En estas, pues nosotros las podemos considerar como bloques de construcción para moléculas como los aminoácidos, los neurotransmisores como la dopamina, serotonina, adrenalina, todas estas moléculas que nosotros escuchamos en, en, en estas propagandas farmacéuticas, por ejemplo, y son estas moléculas las encargadas, por ejemplo, a veces de medicinas para controlar, puede ser la depresión, para controlar el ánimo, etcétera. Entonces, son importantes porque son moléculas, bloques de construcción, quiere decir que a partir de ellas podemos obtener otras moléculas y que las podemos encontrar, como lo dije aquí,
en aminoácidos, proteínas, neurotransmisores. Industrialmente se pueden utilizar, como ya les mencioné, en la obtención de productos farmacéuticos, pero también de agroquímicos, colorantes, polímeros, plásticos. Podemos encontrar detergentes con estas aminas, recubrimientos, suavizantes de telas y en la captura del dióxido de carbono. Entonces, por eso, estas se encuentran dentro de las moléculas orgánicas nitrogenadas más importantes, las aminas. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la representación de la dopamina y de la adrenalina. Ustedes me pueden indicar dónde se encuentra el grupo funcional que hace que eso se denomine una amina. Al extremo derecho, NH2, y la otra, sí, ahí. Uh-huh. ¿Y la otra? Y la otra, ahí. Eso. Exactamente. H. Entonces, ya ustedes, como lo que han estudiado, pueden identificar cuando estamos hablando de una amina, ¿verdad? Al igual que en este caso, vamos a hablar ahora de las amidas. Las amidas también son muy importantes, son fundamentales en la vida, ya que, por ejemplo, con las aminas nosotros tenemos, estas amidas son la base de los aminoácidos y las proteínas. Esos aminoácidos y proteínas que nosotros consumimos en nuestra vida diaria, en los alimentos, con lo que necesita el cuerpo para poder desarrollarse, etcétera. Entonces, por sus extensas aplicaciones industriales, también como en la fabricación de polímeros, el nylon, en la industria farmacéutica, en la creación de cosméticos. De su estabilidad química y la capacidad de formar enlaces de hidrógenos la hacen cruciales para una amplia gama de productos, desde medicamentos hasta materiales resistentes. Entonces, las amidas también van a tener esa característica de las aminas de ser bloques de construcción. Cuando hablamos de bloques de construcción, es que gracias a esa facilidad, por ejemplo, del nitrógeno para realizar enlaces, recuerden que el nitrógeno, con el nitrógeno, ¿cuántos enlaces podemos hacer con el nitrógeno? ¿Cuántos? Tres, Tres. ¿Y con el carbono? 4. Y entonces imaginen la combinación de carbonos con nitrógenos en moléculas. Imagínense las posibilidades de moléculas que nosotros podemos obtener si combinamos estos dos átomos cuya capacidad para generar enlaces es altísima. El carbono tiene la capacidad más alta para generar enlaces con 4 enlaces posibles y el nitrógeno 3. Entonces, por eso estas moléculas, ya sea aminas o amidas, son consideradas bloques de construcción, porque esta capacidad que tenemos de combinarlas, de generar enlaces, hace que podamos obtener diferentes cantidades de moléculas basadas en esos dos átomos. Entonces, eso genera una gran importancia y la necesidad de que nosotros entendamos la química, entendamos las posibilidades para generar enlaces, entendamos, necesitemos más bien una nomenclatura para poder nombrar este sinnúmero de moléculas que podemos obtener. También hace necesario que establezcamos reglas para poder nombrar este sinnúmero de moléculas que podemos obtener a partir de estos dos elementos, ya sean aminas o ya sean amidas, que además de eso hacen parte de nuestra vida diaria, como por ejemplo en nuestro organismo nosotros producimos dopamina, producimos serotonina, producimos adrenalina. También lo podemos sintetizar como en la parte de los fármacos, o podemos obtener productos de ellos como por ejemplo polímeros, plásticos y detergentes. Entonces, ese gran número de moléculas que podemos sintetizar, ese gran número de opciones que tenemos para realizar con estos átomos, hace que pues nosotros tengamos que clasificarlos, tengamos que establecer reglas para poderlos nombrar, tengamos que establecer reglas para que ellos, para conocer su química y saber cómo pueden reaccionar, cómo podemos modificarlos, etc.
Profe, Entonces, buenas tardes. Una pregunta, buenas qué tardes. pena. Sí. Profe, por ejemplo, en el caso de las aminas, digamos, nos decía, de la adrenalina, ¿cierto? Entonces se maneja mucho en pacientes con alergia y un ejemplo de una amida podía ser como un acetaminofén o una especie de ibuprofeno, ¿cierto? Son como los más representativos que hay de estos dos casos, ¿cierto? El acetaminofén, vamos a mirar, vamos a estudiar la molécula de acetaminofén. ¿Quién la tiene presente? Vamos a buscar Eh, acá la estructura de la molécula del acetaminofén. Yo en realidad no la distingo. ¿Qué pasó con el mouse acá? Ok. Acetaminofén. Vamos a darle una búsqueda del acetaminofén aquí y verificamos si, con qué concuerda. Estudiamos la molécula. Acá tengo el acetaminofén. Vamos a traerlo aquí y vamos a verificar qué tipo de molécula sería. ¿Amina o amida? Amida, por el doble enlace de oxígeno. Sí, sí. Exactamente. amida, es una amida. Entonces el ejemplo que nos trae la compañera acá es valioso. Tomamos acetaminofén. Bueno, lastimosamente para mí el acetaminofén para la migraña no es tan efectivo como el ibuprofeno. Pero sí, No, muchas mejor el personas, cafetrín, profe, que el acetaminofén. cafetrín, ese no lo conocía y me sirve porque no quiero tomar Ese más es ibuprofeno. excelente para la migraña. Cafetrín. Sí, Ok, el que yo inclusive tomo ese medicamento. lo anotaré. ¿Y cuál es el compuesto activo? Me Ya lo interesa busco ese y le dato. comento. Sí, porque no quiero tomar más ibuprofeno. El ibuprofeno es malo para el hígado. Creo que la acetaminofén es malo para los riñones. Entonces, es interesante, sí, pues es menos tóxico. Pero sí, este es un ejemplo Profe, qué pena. claro. Mira, el cafetrín tiene dipirona, 300 miligramos, isometepteno, mucato, 30 miligramos y cafeína anhidra, 30 miligramos. Ok, interesante. Lo tendré en cuenta y miraré la opción de utilizarlo en vez del ibuprofeno y la acetaminofén. Pero gracias por el ejemplo que nos traes acá. Es importante, aquí tenemos entonces una amida que utilizamos comúnmente y así tenemos infinitos ejemplos de lo que podemos hacer con la unión de estos dos átomos, el carbono y el nitrógeno. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de generar tantos enlaces que tenemos una gran variedad de moléculas. Entonces, eso es lo que hace este curso, química orgánica, tan extenso, porque la química orgánica, la química del carbono es extremadamente extensa por esa capacidad que tenemos de este atomito de carbono de poder generar tantos enlaces. Ahora, en lo que concierne a la actividad que ustedes están desarrollando, pues la primera parte trata de cómo podemos nosotros nombrar a las aminas primarias, perdón, a las aminas y a las amidas. Entonces, como ya ustedes vieron, las aminas, estas van a ser compuestos orgánicos derivados del amoníaco, que está aquí. El amoníaco es una molécula, una base de hecho, donde tenemos al nitrógeno enlazado con 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. Y aquí revalidamos que el nitrógeno tiene esa capacidad de realizar los 3 enlaces, ¿verdad? Entonces, las aminas son moléculas que van a ser generadas a partir o son basadas en esta molécula de amoníaco. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar las aminas? ¿Cuáles son los tipos de aminas que nosotros podemos encontrar? Bueno, dependiendo de la sustitución de ese nitrógeno, nosotros las podemos clasificar en aminas primarias
aquí me faltó el número, el esquema, pero lo voy a hacer, donde tenemos ese átomo de nitrógeno. Uno de esos átomos de hidrógeno va a ser sustituido por una cadena carbonada, dejando los otros dos enlaces con el hidrógeno sin modificar. Entonces, cuando tenemos ese átomo de nitrógeno enlazado a una cadena carbonada únicamente, entonces vamos a tener una amina primaria. Esta es la primera, la amina primaria. Si en vez de tener un solo enlace con una cadena carbonada, tenemos dos, como la secundaria, tenemos uno aquí y uno acá, entonces vamos a tener la amina secundaria, ¿verdad? Y si tenemos todos los enlaces del nitrógeno ocupados por cadenas carbonadas, como lo vemos acá, 1, 2 y 3, entonces tendremos una amina terciaria. En realidad es una forma práctica y fácil de reconocer qué tipo de amina tenemos. Simplemente tenemos que identificar la sustitución, por qué se realizó la sustitución de uno de estos hidrógenos. Si es por una sola cadena carbonada primaria, si es por dos secundaria y si es por tres terciaria. Ahora, en el caso de las amidas, estas son compuestos derivados del ácido carboncílico. Entonces, en el caso particular de las amidas, ese grupo carbonilo, ese grupo hidroxilo del ácido carboncílico, o sea, este de acá, va a ser reemplazado por un nitrógeno. Entonces, la base de las amidas es el ácido carboncílico y el reemplazo de ese grupo de OH, grupo hidroxilo, recuerden la tarea anterior de moléculas oxigenadas, el reemplazo por un nitrógeno, un átomo de nitrógeno, nos va a llevar a la formación de las amidas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la sustitución de ese grupo OH por un nitrógeno que está enlazado a dos hidrógenos, entonces vamos a tener una amida primaria. Pero si en vez de que este nitrógeno esté enlazado a dos hidrógenos, está enlazado a una cadena carbonada, como es el caso de esta de acá, tenemos el nitrógeno enlazado a un hidrógeno, pero también enlazado a una cadena carbonada, entonces tendríamos la amida secundaria. Por último, la amida terciaria sería ese nitrógeno completando todos sus enlaces con cadenas carbonadas. Entonces tendríamos la amida terciaria. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Ya ustedes más o menos sabían identificar cuándo era una amina primaria, amina secundaria y amina terciaria, y lo mismo para las amidas. Preguntas hasta el momento. ¿Ya las saben diferenciar? ¿Sí encuentran las diferencias entre amidas y aminas? Sí, señor. Sí, señor. Si hay alguien que pues todavía no tenga claro, pues esta es la oportunidad de hacer las preguntas. Si no, pues avanzamos, porque la idea es realizar ejercicios que nos permitan solucionar los puntos que están en la guía. Entonces, para hacerlo un poco más práctico, como les dije, esta posibilidad de que estos dos átomos realicen tantas combinaciones nos lleva a que debemos establecer reglas para poder, digamos, establecer su nombre. Y pues yo quise hacer como de forma práctica una tabla o unas tablas de las cuales nosotros podamos partir para poder encontrar el nombre de una gran cantidad de aminas o amidas. Entonces, la primera tabla, esta que ustedes están viendo acá, serían como las reglas que nosotros debemos seguir para nombrar, en este primer caso vamos a trabajar las aminas. Entonces, este sería como un paso a paso que deberíamos nosotros seguir. Bueno, en mi caso, me gustó este paso a paso para seguir
para lograr obtener el nombre de aminas primarias. Entonces, con este paso a paso y teniendo información previa, como por ejemplo, esta información que ya nosotros la debemos conocer, como el nombre del alcano dependiendo del número de carbonos o el nombre del sustituyente dependiendo del número del carbono, más las reglas para nombrar las aminas, nosotros tendríamos la capacidad de generar el nombre de muchísimas aminas o de identificar cuál es el nombre si nos dan la fórmula de una amina en particular. Entonces, como dijimos que una amina era un nitrógeno que dependiendo si está sustituido por un R es una amina primaria, si está sustituido por dos R es una amina secundaria y si está sustituido por tercera cadena carbonada es una amina terciaria, nosotros partimos de acá. Ya sabemos que estamos en una amina, porque vamos a nombrar aminas, entonces esto es lo que nos podemos encontrar. Vamos a partir de la amina primaria. Entonces, si es amina primaria, ya sabemos que tenemos que tener un nitrógeno, el cual va a estar enlazado a un hidrógeno, también va a estar enlazado a otro hidrógeno, y por este ladito tiene que estar enlazado ¿a qué? Para que sea amina primaria. A una cadena carbonada. Entonces, las reglas que debemos seguir para nombrar las aminas primarias es primero identificar la cadena principal de esa amina. Entonces, la cadena principal de la amina es la cadena carbonada más larga. Eso ya lo sabemos de los compuestos que analizamos en las tareas anteriores, ¿verdad? Siempre buscábamos la cadena carbonada más larga, ¿verdad? Porque nosotros, como vamos a tener acá, son carbonos, podemos tener diferentes cadenas de carbonos y esos carbonos tienen sustituyentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos este ejemplo de acá, vamos a tener 1, 2 carbonos, CH3, CH2, enlazados al nitrógeno, ¿verdad? Si nosotros tomamos solamente la cadena carbonada, ¿qué alcano sería este? 2 carbonos. Venimos acá. Mírenlo aquí. Por eso me gusta, así con tablas me gusta porque ya identifico. 1, 2, me vengo a esta tablita de acá. Ese es un etano, ¿verdad? Entonces, si tenemos estos 2 carbonos, ya sabemos que tenemos que la cadena carbonada más larga, es la única que tenemos, es la cadena carbonada de un etano. Ese sería el alcano equivalente. El segundo paso que nos piden es cambiar la terminación del alcano, este O, lo quitamos y en vez de la O colocamos amina. ¿Sí? Entonces ya sabemos que aquí teníamos un alcano y era el etano, ¿verdad? Y la regla nos dice que en vez de colocar esta O, porque es una amina primaria, lo reemplazamos por amina. Y así de simple tenemos el nombre de nuestra amina primaria que está acá, etanamina. Lo único que hicimos fue identificar la cadena carbonada más larga, luego verificamos. Se descontroló este lápiz. Entonces, lo único que hicimos fue identificar que era una amina primaria. Es lo primero que debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Verificando cuántas cadenas carbonadas están enlazadas a este nitrógeno. Ya identificamos que hay una sola, entonces por eso dijimos que era una amina primaria. Luego, identificamos la longitud de esa cadena. Encontramos que eran 2 carbonos. Luego, verificamos el alcano que tenemos con esos 2 carbonos. Bueno, entonces si tiene 2 carbonos, ya sabemos que es un etano. Y la segunda regla nos indica que para nombrar la amina, simplemente quitamos
en la parte de la O y le completamos con amina. Entonces tenemos etanamina. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos sustituyentes en esa cadena carbonada? Entonces, vamos a colocar la misma. Es una amina primaria, tenemos el nitrógeno que está enlazado a los dos hidrógenos, ¿verdad? Acá tenemos el enlace y vamos aquí a colocar esta de aquí, 2-metilpropanamina. Entonces, ya sabemos acá que esto nos va a decir la longitud de la cadena carbonada, propanamina. ¿Sí? Entonces nos venimos acá, propanamina, son 3 carbonos. Entonces tenemos 1, 2, disculpen, está molestando acá el lápiz. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Y nos dice, por ejemplo, acá que es 2-metilpropanamina. Entonces tenemos que en el carbono 2 tenemos un grupo metil. ¿Desde dónde empezamos nosotros a contar los carbonos en este caso de la amina primaria? Del carbono que está más cerca al nitrógeno. Entonces contamos aquí 1, 2, 3. Y nos dice que tiene en el carbono 2 hay un metil. Entonces de 1, 2, aquí tenemos nuestro metil. Entonces, si analizamos nosotros, este sería nuestro 2-metilpropanamina. Cumple las reglas que habíamos identificado. Si tenemos una cadena carbonada de 3 carbonos propano, le quitamos el O, le colocamos la amina, tenemos propanamina, pero esta en particular tiene un sustituyente en el carbono 2, que es el metil. Ahora, si tenemos más de un sustituyente, ¿cómo la nombramos? Esta vamos a nombrarla como 2, porque está en carbono 2, metil, propanamina. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sustituyente? Por ejemplo, vamos a que ustedes me ayuden con esta amina. Y quiero que ustedes me digan el nombre. Vamos a ver si siguiendo las reglas nosotros podemos obtener el nombre de esta amina. ¿Cómo sería el nombre de esta amina? ¿Cuál es el 1,3 dimetilbutamina. Dimetil, voy a copiarlo primero. Butamina. Entonces vamos a seguir las reglas. Sería 2,4 ¿Por qué 2? dimetil. Ay, perdón, lo estoy leyendo al revés. No, porque perdón. se empieza a contar Uno. desde el Es 1, carbono. sí, lo leí al revés, perdón. Perdón, que Uno. voy en el transporte, qué pena. No, tranquila. Estamos aquí hasta, yo me equivoco bastante. Miren, la química orgánica es una, los que se dedican completamente al estudio de la química orgánica llegan a la capacidad de aprenderse muchos compuestos de memoria. Pero incluso los más expertos no se saben todos los compuestos porque son muchísimos. Entonces, por eso existen estas reglas. Entonces, si aplicamos las reglas para esta, por ejemplo, ya sabemos que primero es una amina porque hay una sola cadena carbonada. El nitrógeno está enlazado a 2 hidrógenos y una sola cadena carbonada. Ya sabemos que es una amina. Luego encontramos la cadena principal. Bueno, la cadena principal es la que tiene más carbonos. Vamos a ver. Aquí
esta tiene 4 carbonos, esa puede ser nuestra cadena principal. Puede ser lo mismo si lo llevamos hasta acá, porque da igual, son 4 carbonos. Entonces, cuando identificamos nuestra cadena carbonada, nos vamos al alcano que tenga esos carbonos. Entonces, nos venimos acá y como dijimos que eran 4 carbonos, nos venimos al alcano que tiene esos 4 carbonos. Entonces, aquí ya sabemos que es un butano, ¿verdad? La regla para nombrarla nos dice que eliminemos este O y coloquemos la terminación amina. Y eso fue lo que hizo nuestro compañero acá, butanamina. ¿Sí ven? Ahora, luego debemos saber que no es solamente una butanamina, sino que tiene sustituyentes. Los sustituyentes que tiene son, como lo podemos ver acá, si hay un solo carbono, es el metil. Entonces ya sabemos que tenemos un metil en el carbono 1 y un metil en el carbono 3. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos en el 1 y en el 3 2 metil, por eso el dimetil butanamina. Entonces, para nombrar las aminas es cuestión de seguir estas reglas. Para hacerlo práctico, en el caso de los ejercicios que ustedes les presentan, a ustedes solamente les dan la fórmula, ¿verdad? Solamente les presentan la fórmula molecular o no, ni siquiera la fórmula molecular. Creo que solamente le dan el número de carbonos, ¿sí o no? Simplemente le dicen una amina con 5 carbonos, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, con esta forma de generar los nombres, podemos tener diferentes variaciones y ustedes simplemente deben escoger una amina que cumpla esta característica. Ahora, no sé a quién le haya tocado una amina, por ejemplo, con 1, 2, 3, 4 carbonos, pero si le tocó una amina con 4 carbonos, este puede ser un ejemplo que pueden colocar en la respuesta. Si les tocó con 10 carbonos, ustedes ya saben cómo a partir de la construcción del nombre pueden generar una amina de 10 carbonos. Mi recomendación, pues yo haría la amina lineal más sencilla, ¿verdad? Una cadena carbonada lineal que contenga el número de carbono que yo estoy buscando y pues que sea una amina. La condición para que sea una amina es que tenga solamente una sustitución carbonada en el nitrógeno. Esa sería una forma fácil de llegar. Ahora, si ustedes quieren ser un poco más, ir un poco más a profundidad, pueden colocar una cadena carbonada ramificada. Si de pronto tienen muchos, el tutor les dio muchos carbonos para generar esa amina y no quieren que sea tan larga porque después no la pueden poner en el trabajo, entonces le pueden hacer diferentes ramificaciones como esa que hicimos acá, pero siempre teniendo en cuenta que deben cumplir estas reglas para nombrarlo. Entonces, en la actividad ustedes les dan un número de carbono, luego les piden el nombre de esa mina, ¿verdad? Y les piden el esquema que generen la molécula como tal. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, señor. Entonces, yo creo que este punto, teniendo en cuenta estas reglas, teniendo en cuenta el conocimiento que ya adquirimos de las actividades pasadas, nombrando moléculas orgánicas, por ejemplo, las más sencillas que son los alcanos y los sustituyentes que ya los estudiamos, podemos generar con cualquier número de estos carbonos, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo del 1 hasta el 18, podemos generar cualquier amina que cumpla los requisitos que el tutor me está pidiendo. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna duda respecto a este punto, este es el momento de decirla, si no avanzamos entonces a lo que serían las aminas secundarias, que es un poco más de lo mismo, solamente que vamos a tener la variación es que en el nitrógeno van a estar enlazados dos cadenas carbonadas. Y ese sería el ejemplo, los ejemplos que vamos a ver acá. Entonces, para las aminas secundarias, inmediatamente sabemos que el nitrógeno, ya sabemos que es secundaria,
solamente va a tener un enlace con un hidrógeno. Los dos enlaces que le quedan restantes van a tener una cadena carbonada, una R1, y una cadena carbonada R2. Si nos vamos directamente a los ejercicios que les piden, la sumatoria de carbonos, aquí este tiene un número de carbonos número 1 y número de carbonos número 2, ¿verdad? Si nos vamos al ejercicio que le están colocando en la guía, digamos, si tienen un C14, para que cumpla la condición que el tutor les dio, entonces el número de carbonos en la cadena carbonada 1, que sería aquí, perdón, aquí me coloqué un 2, no era 2, más el número de carbonos en la segunda cadena carbonada, tiene que sumar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que sumar? Si el tutor les dio C14, o sea, o 14 carbonos para generar esa amina secundaria. ¿Cuánto tienen que sumar esto? Profe, qué pena que se me fue la señal, no le entendí lo último, ¿me lo puedes repetir, por favor? Qué pena. Como en el punto 1 también le piden una amina secundaria, ya sabemos que la amina secundaria va a tener solamente un enlace con el hidrógeno y va a tener dos enlaces con cadenas carbonadas. Va a haber una cadena carbonada R1 y una cadena carbonada R2. Y que esa cadena carbonada, bueno, aquí me equivoqué en los subíndices, el número de carbonos en la cadena carbonada 1 y el número de carbonos en la cadena carbonada 2. La pregunta que yo estoy haciendo es la suma de ese número de carbonos en la cadena carbonada 1 y en la cadena carbonada 2. Si el tutor les dio que esa amina secundaria tiene 14 carbonos, ¿cuánto debe dar aquí? La suma del número de carbonos de esta cadena carbonada más el número de carbonos de esta cadena carbonada. ¿Cuánto debe dar acá? Si el tutor les dijo que la amina debe tener 14 carbonos. Pues 14, ¿no? 14, exactamente. Ah, Y así, Entonces, porque sería la suma del R1 y la suma del R2. exactamente. Y ahí ustedes pueden escoger cualquiera de las aminas que les genere esta combinación. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría tener, si quiero cumplir el punto de la tarea, yo podría tener nitrógeno, ¿verdad? H. Y aquí podría tener una cadena carbonada de 6 carbonos y aquí una cadena carbonada de, ¿cuánto me haría falta? Si eran 14, 8. Y ya yo tendría cumpliendo el requisito de que serían 14 carbonos en mi amina, ¿verdad? Me faltaría colocar el nombre. Solamente coloqué C8, no coloqué la fórmula estructural completa para ahorrarme un poquito de espacio. Pero ya tendría ahí una amina con 14 carbonos. Ahora, ¿cómo la nombraría? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer ese ejemplo, vamos a hacerlo bien. 14 carbonos sería esta de acá. Pero dije que era una de 8 carbonos, una cadena carbonada, ¿verdad? Sería CH3 CH2 6 veces CH3, CH2. Y aquí viene el enlace con el nitrógeno. Y aquí tenemos, no, me equivoqué, 3 octano, porque aquí hay así 1 más 6, 8, sí, 1, 8. Y aquí dijimos que tenía 6, que sería esta de acá. Sería CH3, perdón, CH2, guión, abro paréntesis,
CH2 4 veces, CH3. Y aquí un hidrógeno. ¿Cuál sería el nombre de esta amina? Ahora vamos a la regla. Entonces, primero que lo que hacemos cuando tenemos una amina secundaria es identificar la cadena principal más larga unida al nitrógeno. Entonces, como tenemos dos cadenas carbonadas unidas al nitrógeno, vamos a buscar la más larga. Aquí, como ya sabemos que esta tiene 8 carbonos, entonces esta sería la cadena principal. La cadena principal va a tener 8 carbonos. Entonces ya identificamos la cadena principal donde tenemos la mayor cantidad de carbono. Ahora, ya sabemos que esta es la cadena principal. La cadena tiene menor número de carbonos. Para nombrarla, se va a primero colocar el N antes de nombrar esa cadena carbonada. ¿Sí? Lo que hacemos después es colocamos entonces el N, ¿verdad? Nombramos esa cadena carbonada de menor tamaño, ¿verdad? Que sería la aquí tenemos 4, 5, 6, sería el hexano, N. Ah, no, aquí es como sustituyente. Sí, qué pena, profe. Ahí no Sí, aquí es como, sería exil. sí, aquí sería el SIL, Sí. porque es sustituyente, no cadena principal. N-el-SIL, ¿verdad? Y luego, si nombramos la cadena carbonada principal, que serían 8 carbonos, que sería octán, le quitamos la O, ¿verdad? Y le colocamos la terminación amina. En el SIL octanamina, ¿verdad? Profe, qué pena, Acá ese va a pegar. N, ¿qué es lo que representa? SN significa que hay una sustitución, que este SIL está enlazado a este nitrógeno. ¿Sí lo ves? Acá. Que ese SIL está enlazado a ese nitrógeno. ¿Por qué es importante el N? Ah, porque también nosotros podemos tener este mismo número de carbonos, 6 carbonos, pero no como una cadena completa, sino, por ejemplo, así. Y ahí cambiaría el nombre. Por ejemplo, si tenemos CH2, CH3, CH2, 1, 2, 3, 4, CH3, 2, 3, 4, 5. Entonces, si ven, nosotros acá tenemos ya dos cadenas que están enlazadas a este carbono. Sería. Entonces, aquí para nombrarlas, primero verificamos nuevamente si no es la misma, si esta sigue siendo la cadena carbonada más larga, y sí, efectivamente sigue siendo la cadena carbonada más larga, pero entonces, ¿cómo nombramos esta ramificación acá? Estas dos ramificaciones que son iguales. ¿Mm? Esto, si lo tomamos por este lado, es igual a esto que lo tomamos por este otro lado. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, si los dos sustituyentes en la N son iguales, se usa NN para nombrarlos. Y colocamos entonces NN, N, N. ¿Cuál sería el sustituyente aquí? 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos sería NN propil. Esto sería isopropil. Y lo demás queda igual, octanamina.
Entonces, SN indica la sustitución en el nitrógeno. Por eso, ¿por qué en la amina primaria no se coloca el N? Porque solamente tenemos una sustitución en el nitrógeno, ¿verdad? Mientras que acá tenemos dos, una y dos, la cadena principal y la sustituyente. Este me indica la del sustituyente, SN. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, nosotros podemos encontrar, ya sea con C7, C6, los que le hayan puesto su tutor, C15, C8, cualquier combinación que me genere esta cantidad de carbonos en sumando la cadena principal y la cadena secundaria y acomodando a las reglas para nombrar las aminas secundarias, pues va a cumplir con los requisitos que se piden en la actividad, ¿no? Entonces, repasando, lo primero, identificar, saber que si están hablando de una amina secundaria, el nitrógeno va a tener dos sustituciones por cadenas carbonadas y un enlace con el hidrógeno. Entonces, ya partiendo de ahí, debemos identificar que va a tener el nitrógeno va a estar enlazado a dos carbonos, a dos cadenas carbonadas. Segundo, para cumplir el requisito de la actividad, tenemos que saber que la suma de los carbonos que están en esta cadena, la R2 más la R1, deben de sumar el número de carbonos que el tutor les dio, ¿verdad? Tercero, ya sabiendo eso, ustedes plantean la estructura, pueden generar el nombre cumpliendo estas reglas. Identifican primero la cadena carbonada más larga, que está unida al nitrógeno, ¿verdad? Entonces definen la amina base, que ya lo vimos, cómo se nombraban las aminas, ¿verdad? Bien, eso es simplemente le quitamos la O al alcano que está ahí y y le colocamos la terminación amina. Y luego, pues identificamos esa segunda cadena carbonada, qué nombre sustituyente tendría, que fue lo que hicimos acá. Y con esto podemos nombrar entonces nuestra amina secundaria. ¿Sí me entendieron? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor, gracias. Sí, señor. Pues qué pena, yo me quedé un poquito perdida en la parte que nombraba N,N y sopro. Ahí me quedé un poquito perdida. Por ejemplo, acá, vamos a tomar de ejemplo esta. N,N dimetil etanamina. Vamos a hacer esa, ¿sí? Entonces, vamos a seguir acá las indicaciones que tenemos, las reglas que nos dan para poder graficar esta de acá. N, ¿qué fue lo que les dije yo que significaba el N,N? Que en esa cadena secundaria no vamos a tener una sola cadena lineal, sino que vamos a tener un sustituyente. Entonces, ya vamos a identificar primero la amina principal, que es la base. Es esta de aquí, etanamina. Si es etanamina, quiere decir que el alcano era etano, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar la cadena principal. El etano, que está acá, quiere decir que tiene dos carbonos. Entonces, primero, ya sabemos que tiene la cadena principal 1 y 2 carbonos, ¿verdad? Y que aquí vamos a tener un nitrógeno. Entonces, vamos a completar aquí los hidrógenos. Esta ya es la base del nombre. La amina primaria es la base del nombre. Pero como es una amina secundaria, sabemos que va a tener una R sustituyente. O sea, aquí vamos a tener un carbón. Aquí vamos a tener el hidrógeno. Y lo que nos dice este NN es que en este carbono vamos a tener dos grupos metil. Entonces vamos a tener aquí CH3 y aquí un CH3. Entonces, eso es lo que nos dice N,N dimetil
N, dimetil etano, porque aquí tenemos etanamina, porque aquí tenemos 2 carbonos, y pues es una amina secundaria. Entonces, ese NN indica que este carbono acá tiene 2 metiles enlazados a él. Ay, profe, muchas gracias, ya entendí mejor. Ok. Importante es no confundirse en que esta es una amina secundaria. Entonces, ya sabemos, cuando dicen amina secundaria, pum, enseguida hay un hidrógeno enlazado. Nos dicen amina secundaria, hay 2 cadenas de carbono enlazadas acá. Ok. Entonces, como les dije, hay nombres más complejos. Por ejemplo, si tenemos grupos aromáticos enlazados a la amina, o si tenemos cicloalcanos enlazados a la amina y así. Pero, digamos, para efectos de este CIFAS, que es un poco más enfocado a que ustedes puedan resolver los ejercicios, esta tabla, con esta información, es suficiente para generar cualquier tipo de amina secundaria que les permita cumplir, digamos, con los requisitos del punto 1 de la actividad. Ahora, si quieren profundizar un poco más en la teoría, la directora ya realizó un CIPAS donde ella explicaba un poco más de forma general aspectos relacionados con la química de las aminas, y ustedes pueden ahí encontrar otros tipos de reacciones, otros tipos de nomenclaturas, etc. Por último, llegamos acá a la parte de las aminas terciarias. Entonces, en el caso de las aminas terciarias, vamos a tener algo similar acá. Como sabemos que son aminas terciarias, ¿verdad? Entonces, sabemos que tenemos el grupo de nitrógeno, el átomo de nitrógeno, que va a estar enlazado a 3 cadenas carbonadas, R1, R2 y R3. Entonces, ¿cómo nombramos ahora estas aminas terciarias? Vamos a seguir las reglas básicas. Primero, se elige la cadena principal, la más larga, esto siempre. Entonces, vamos a encontrar cuál de estos R es el mayor. Entonces, vamos a decir, vamos a comparar R1 mayor que R2 y, digamos, R1 mayor que R3. Ya sabemos que la cadena principal va a ser R1. Una vez se identifica la cadena principal más larga, nombramos los sustituyentes, porque ya si R1 es la cadena principal, R3 y R2 son sustituyentes. Ahora, ¿cómo nombramos? Entonces tomamos la amina base, que sería la que se genera con el R1, y nombramos el R3 y R2 como sustituyentes, pero cada uno de estos precedidos por el N. Entonces, de forma así general sería N, digamos, si R3, NR3, N, R2, y basamos el nombre principal con el R1 para generar la amina. Así podría ser, digamos, como una forma, una ecuación para nombrar las aminas secundarias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una de aquí, esta, N-metil, N-propil, butanamina. ¿Quién me ayuda a Una construirla? pregunta, qué pena. ¿El R1, R2 o R3 puede estar ubicado en cualquier parte? O, digamos, la nomenclatura indica que el R3 siempre va atrás. O puede estar ubicado en No, cualquier parte. no puede estar ubicado en cualquier parte. Ah, listo. En el espacio tridimensional, si tú te ubicas acá, ves primero esta cadena, pero si la, digamos, si tú estás observando, la ves desde acá, tú ves primero esta cadena y tú dices, no, esta es la primera que aparece, pero si lo ves desde acá, tú dices, no, R1 es la primera que aparece. Si tú le das la vuelta a la molécula, también. Entonces, puede estar en cualquier lado, no importa. Para efectos de la nomenclatura, no importa. Lo importante es que ustedes sepan identificar cuál es R1, cuál es R2 y cuál es R3. ¿Listo? Y el nombre lo vamos a generar basados en esta. Siempre la base es esta, la amina primaria. Entonces,
primero identificamos la cadena carbonada más grande. Dijimos que R1 es la cadena carbonada más grande. Luego tenemos que comparar, comparar R1 con R2 y R3. Luego de eso, ya sabemos R1, nombramos la amina primaria que se genera con este R1. Luego nombramos los sustituyentes, todos precedidos por el N. Aquí sí es importante que precedan cada sustituyente con ese N. Entonces, por ejemplo, aquí yo le tendría N, colocaría el sustituyente que me genera ese R. Yo aquí tengo el número de carbonos para colocar cualquier sustituyente. N, coloco el nombre del sustituyente R2 porque cuento el número de carbonos y busco el sustituyente acá y le coloco el nombre. Y coloco entonces la amina primaria generada con el R1. Dije que vamos a hacer este caso, y ayúdenme con él. ¿Qué significaría? N-etil, N-metil, propanamina. Entonces, ya sabemos que tenemos una. ¿Cuál es la amina primaria ahí? Propanamina. Sí, los tres, la de tres, la Propanamina sería Tres. una de 3 carbonos. Tres Aquí está. carbonos. Propano. Entonces tenemos 3 carbonos acá. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Entonces ya mi amina primaria la hice. Ya tengo la propanamina, ¿verdad? Pero me dice que en el carbono hay un sustituyente que es el N-etil. Entonces va a tener un etil acá. ¿Cuál es el etil? Aquí vemos el etil. Entonces el etil es este. CH2, CH3. Y el otro sustituyente es metil. CH3. Entonces tenemos la N etil, N metil y colocamos aquí, este sí lo dejamos pegado, propanamina. ¿Listo? Ahora, ¿por qué etil, metil? ¿Quién sabe la respuesta a esta? ¿Por qué primero etil? Uh-huh. Por el orden alfabético, tiene prioridad. Aquí está. Entonces, los sustituyentes se colocan en orden alfabético. Entonces, por eso va etil primero, metil después y, por último, el nombre de la amina primaria. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, con estas tablas, se las voy a compartir ahorita en el mismo chat de la llamada. Ustedes pueden generar la amina primaria, secundaria y terciaria que cumpla con el requisito del número de carbonos que el tutor le haya dado. Vamos a pasar de forma rápida, entonces, ahora, ¿cómo se nombrarían las amidas? Pero como sabemos, las amidas vienen del ácido carboxílico. Lo vimos al inicio. Son generadas, o sea, el nombre base va a estar dado por el ácido carboxílico, que es este de acá. Entonces, aquí tenemos un ácido carboxílico. Cuando reemplazamos ese grupo H por el nitrógeno, generamos una amida. Por eso, el ácido carboxílico va a estar presente, o sea, vamos a tenerlo como referencia para la nomenclatura de las amidas. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nombramos amidas es identificar el ácido carboxílico de dónde se originó esa amida. Entonces, eso determina el nombre base. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido propanoico. ¿Cómo sería el ácido propanoico? Ácido propanoico, lo vimos en la actividad anterior. Propanoico, ¿cómo sería? ¿Cuántos carbonos tiene el ácido propanoico? 3. 3. ¿Y cómo sería la estructura del ácido propanoico? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. ¿Cómo sería aquí? ¿Quién me dice? OH, creo que OH
¿Sí o no? Sí, sí. Ácido propanoico. Esta es la función del ácido propanoico. Lo vimos de forma extensiva en la tarea anterior. Entonces ya identificamos, por ejemplo, aquí el ácido carboxílico base. La amina, por ejemplo, la propanoamida, amida, sería simplemente, ya dijimos que la amida primaria es reemplazar este grupo hidroxilo por un nitrógeno y como